Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los métodos de captura de información. En tiempos pasados, la obtención de datos solía ser un proceso costoso y a menudo requería del trabajo humano para la digitalización de documentos físicos. El continuo avance de la tecnología permite que los métodos disponibles para la captura de datos sean cada vez más diversos. Esto, en adición a la disminución del coste por unidad de almacenamiento, ha resultado en la posibilidad de almacenar grandes cantidades de datos provenientes de distintas fuentes. A raíz de esta diversidad, es necesario contar con tres elementos que conforman la base para capturar datos de forma eficiente y adecuada al uso que se les brindará a dichos datos. El primer elemento es la definición y distinción de los términos dato, información y conocimiento. El segundo, las dimensiones o características de calidad a analizar en un conjunto de datos. El último elemento es la experiencia de analizar casos verdaderos en los que ha sido necesario capturar datos y almacenarlos. En situaciones informales es común usar indiscriminadamente los términos dato, información y conocimiento. En ámbitos profesionales y académicos es conveniente distinguir estos conceptos para evitar malinterpretaciones durante las distintas fases de la analítica de datos. Un dato puede definirse como un hecho concreto y discreto acerca de un evento. La característica de ser discreto significa que, semánticamente, es la unidad mínima que puede comunicarse o almacenarse. Por sí solos, los datos no brindan detalles significantes del entorno del que fueron obtenidos. Ejemplos de datos puede ser 2010, 443 DE, que a la final no nos dice absolutamente nada. Por otra parte, la información puede distinguirse simplemente como un mensaje formado por la composición de varios datos. Esto significa que, a diferencia del dato, la información sí posee un significado para un receptor u observador. Por ejemplo, utilizando los datos anteriores podríamos obtener la siguiente información. El año de establecimiento de la empresa ACME fue el 2010. La altura del edificio Empire State es 443 metros. DE es el código ISO que identifica el idioma alemán. Entonces, de cierta forma, aquí podemos obtener ya un pequeño significado de los datos o darles un sentido a los datos, ¿no? Los datos deben ser transformados para añadirles valor y transformarlos en información. Estas transformaciones incluyen métodos como la contextualización, que no es más que conocer el propósito del dato obtenido. Además tenemos la categorización, que es conocer la unidad de medida y los componentes del dato. También podemos pasar información por medio de cálculo, que es más que realizar una operación matemática sobre el dato. También tenemos la corrección, que es eliminar errores del dato. Y por último, lo que es la agregación, que es resumir o minimizar un dato de forma más concisa. Por otra parte, tenemos lo que es el conocimiento. El conocimiento implica una combinación de experiencias, información contextual y relevante sobre cierta información. Así como la información se genera a partir de datos, el conocimiento surge de la agregación de información. Ejemplos de métodos que generan esta transformación tenemos en primer lugar la comparación, que no es más que la relación entre información obtenida en distintas experiencias. También tenemos la repercusión, que es la implicación de la información en decisiones y acciones. La conexión no es más que la relación entre distintos tipos de información. Y por último, la conversación, que no es más que la opinión de otras personas sobre la información. De esta forma nosotros podemos pasar de lo que es información hacia el conocimiento. La jerarquía del conocimiento suele representarse gráficamente por una pirámide, siendo los datos la base y el conocimiento la cima.
Distinguir estos campos básicos proporciona un nivel de abstracción útil para la separación de características en el proceso de análisis. El hecho de que un dato sea inválido o erróneo debe distinguirse fácilmente de que la información que se obtiene de dicho conjunto de datos sea adecuada o no. Por ejemplo, es importante conocer si la mala interpretación de un análisis de datos se debe a un error de la fuente de datos, o un problema al combinar los datos en el proceso de análisis, o una confusión por parte del usuario final debido a la experiencia en otros contextos. En cuanto a la evaluación de la calidad, las métricas o dimensiones utilizadas para describir la calidad de un conjunto de datos pueden agruparse en base a los actores que interactúan con los datos. Los diseñadores y administradores de almacenes de datos tratan con métricas que afectan el diseño o esquema de los datos obtenidos y no con los datos directamente. Entre estas métricas podríamos mencionar completitud de los tipos de datos obtenidos y el minimalismo del conjunto de datos, el cual se interpreta como la eliminación de redundancias en el diseño o almacén de datos. Los desarrolladores de software tratan con métricas específicas la producción de productos informáticos. Si bien en esta categoría entran métricas que no están relacionadas con los datos directamente, es importante tener en cuenta que estas métricas afectan el proceso de almacenar, acceder y manipular datos. El último actor que interactúa con los datos es el usuario final, es decir, quien utilizará los datos presentados para crear una conclusión y tomar una decisión acorde. Las métricas relevantes para este actor pueden ser el nivel de disponibilidad de los datos y el nivel con los cuales se interpretan estos datos. A partir de estas perspectivas se presenta un conjunto de dimensiones para evaluar las propiedades de un conjunto de datos. Tenemos la primera, que es la completitud o cobertura, la cual describe el porcentaje de datos disponibles respecto a la población total que representa dichos datos. Por ejemplo, un conjunto de datos con información de 90 sobre 100 tratamientos médicos realizados en un hospital presenta una cobertura del 90%. Esto también aplica a subconjuntos de datos obtenidos. Por ejemplo, es probable que el 5% de los tratamientos médicos no incluyan la fecha de finalización del tratamiento, lo cual disminuirá la cobertura para dicha característica. La credibilidad presenta la fiabilidad que se le brinda al organismo que proporciona el conjunto de los datos. Esta métrica puede reflejarse en el conjunto de datos por aquellas características que presentan un valor por defecto. La precisión indica el porcentaje de datos correctos respecto al total disponible. También se representa por medio de un porcentaje. La consistencia describe el nivel con el que los datos son coherentes entre ellos. Un ejemplo de la aplicación de esta métrica se da en datos geográficos. Se puede concluir que si una misma entidad tiene asociada una ciudad y un país que no tienen relación, existe un problema de consistencias. Finalmente, la interpretabilidad define el grado en que los datos pueden ser entendidos correctamente por una persona. Entre los atributos que definen la interpretabilidad de un conjunto de datos podemos mencionar la documentación de elementos importantes y si el formato en el que se proporcionan los datos es entendible. En cuanto a las fuentes de datos, los métodos para la captura de información se pueden clasificar en base a las características del elemento que genera el conjunto de datos. Nos enfocamos en las 5 categorías que se utilizan con más frecuencia en la actualidad. Primeramente, la captura manual. En esta categoría es la más tradicional y también de las más frecuentes en el contexto de la investigación en ámbitos sociales y naturales. Entre los métodos que encajan en esta categoría se encuentra el uso de encuestas y las mediciones a través de observaciones. Si bien esta es la única categoría que no tiene una dependencia directa de las tecnologías de la información, para nuestro uso necesitaremos que la información se obtenga de forma digitalizada, ya sea en el momento de la captura o en el procesado posterior.
La siguiente categoría puede denominarse procesado de documentos estructurados y consiste en la obtención directa de datos disponibles en documentos cuyo fin inicial no es el ser consultados como fuente de datos. Uno de los métodos más comunes en esta categoría es el procesado de páginas de un sitio web, conocido como web scraping. Otro ejemplo es el análisis de logs, ficheros que contienen un listado secuencial de los eventos recurridos dentro de un sistema y creados con el objetivo de tener una bitácora y no de ser accedidos por otras aplicaciones. Una de las categorías más triviales es el acceso a datos generados como salida de aplicaciones. Los métodos de este tipo involucran el acceso a almacenes de datos tradicionales, tales como bases de datos relacionales, ficheros con valores separados por comas, CSV, etc. La siguiente categoría incluye todos aquellos métodos que involucran el uso de sensores. En este conjunto se pueden mencionar ejemplos como sensores meteorológicos, sensores de ambiente que pueden ser de ruido, de luz, etc. Sensores corporales que miden el ritmo cardíaco, la conductividad de la piel y sensores de dispositivos móviles como acelerómetros o giroscopios. Actualmente existe un gran interés en el uso de sensores para la captura de datos en el contexto personal. La última categoría es el acceso a datos públicos, ya sea mediante la descarga de conjuntos de datos o a través de interfaces de programación de aplicación, conocido como API por sus siglas en inglés. Por un lado, muchas de las entidades públicas como gobiernos centrales y locales publican catálogos de datos para el aprovechamiento a través de analítica de datos y el desarrollo de aplicaciones. Tenemos algunos ejemplos y les dejo aquí el link del gobierno de España, de Gran Bretaña, también tenemos de Estados Unidos y datos de Ecuador no están actualizados, pero sí tenemos una variedad en la página que se ve. Como casos de estudio, vamos primeramente a hacer el análisis de logs de un servidor web. En este caso de uso contamos con un sitio web en el que un equipo de trabajo puede descargar varios documentos. Los documentos se descargan directamente, los usuarios se autentifican en un servidor y no existe ninguna aplicación intermedia que pueda mantener un registro de los documentos descargados por cada persona. Se plantea el problema de generar un informe de qué documentos se acceden con mayor frecuencia y qué usuario ha tenido mayor actividad en estos documentos. Al no contar con ningún almacenamiento de datos con esta información, se plantea la solución de capturar los datos necesarios mediante el procesamiento de logs en el servidor web. Aquí podemos observar una pequeña captura de un procesamiento de logs en un servidor. Se puede observar que existen datos como la dirección IP, que en este caso 192.168.1.101, que es en la cual se accedió. También tenemos el usuario de autentificación, que en este caso es Juan. Tenemos también una fecha y hora a la cual accedió a la información, que es el 21 de noviembre del 2013 a las 12:08 con 3 segundos exactamente. También tenemos información del recurso descargado. Aquí podemos ver la dirección y también el navegador que utilizó. Puede ser Mozilla, Chrome o Safari, como lo vemos en el ejemplo. Todos estos datos pueden capturarse mediante el procesado del fichero y ser almacenados en una base de datos relacional para realizar el análisis correspondiente y generar la información solicitada. El siguiente caso de uso es el web scraping de listados de cursos online. El requisito presentado en este caso es capturar la información relacionada a un conjunto de cursos masivos en línea más conocidos como MOOCs, disponibles en el sitio web Class Central. La información de estos cursos se presenta en una serie de tablas, como lo podemos observar en la imagen. Al no contar con una aplicación que brinde acceso a los datos, la solución ha sido utilizar la herramienta de web scraping, conocida como Scrapper,
Esta herramienta es una extensión del navegador Google Chrome y permite capturar los datos presentados de forma estructurada en un formato HTML. Después de capturarlos, los datos se pueden exportar a una hoja de cálculo del servicio Google Docs. Aquí les dejo algunas páginas donde se pueden encontrar catálogos de datos libres. Tenemos datacatalogs.org, donde se encuentra información de organizaciones locales, estatales, nacionales, ¿no? Y está agrupada, lo pueden visitar y lo pueden ustedes mismos descargar. Son totalmente libres. También tenemos otra como es Quantifiel Self. Como podemos ver, son datos de contexto personal descrito por la empresa. También tenemos Reshare Quality Dataset, que es un listado de conjuntos de datos abiertos y con la calidad requerida como parte para utilizarles como fines de investigación. Muchas gracias por su atención.